cuando el proceso de cielo ocurre, el cual ella nos va a contar, en Puerto Rico, pues fue un boom, fueron medios noticiosos, fueron medios de chismes, ¿no? De farándula, podemos decir. Ujú. Sale lo que ocurre en su vida íntima, que entiendo yo y entendemos lo duro, lo difícil que eso debe ser. ¿No? O sea, no tengo la menor idea de cuán difícil puede ser un proceso de esta magnitud. Sí, lo que nos puedes decir, cómo, o sea, qué ocurre, qué pasó. Pues claro, después que salgo de mi faceta de rockstar juvenil con mi éxito, Dios conmigo seducción, Dios me habla, ¿verdad? Que me ha llamado al ministerio, etcétera. Yo pensaba y entendía que iba a ser pastora en algún momento. No pensaba que iba a ser joven, pero Dios me conecta con quien fue mi esposo a mi edad de 22 años. Él ya era pastor, él era Ok, mayor que yo, me llevaba 11 años. ok. Él ya era pastor y ministro, profeta, él salía, ministraba a diferentes lugares y ya tenía una iglesia establecida. Wow. Nosotros nos conocemos, yo empecé a congregarme en su iglesia y eventualmente creamos nuestra relación. Dios nos habló, nos confirmaron muchas personas, decidimos casarnos. Entonces yo me injerto como pastora de ese ministerio, pero ya existente. Ya. Él era pastor soltero, ahora es pastor conmigo. Ujú. Y cuando nos casamos fue cuando vinimos a ver un gran incremento en el ministerio. Oh, wow. O sea, él tenía como unas 100 personas en su iglesia. Cuando nosotros nos casamos, ya a los 2 años de casado, la iglesia tenía 500 personas. En Puerto Rico, Y en Puerto Rico eso es mucho, mucho. eso es mucho. En Puerto Rico son pocas iglesias que pasan de 200, 300. Ya cuando tú vas de 500 te consideran casi Eso una es mega verdad. iglesia Sí, sí. en Puerto Rico. Aquí no, pero en Puerto Rico sí. Entonces ya teníamos, estábamos teniendo mucha influencia, mucho auge, muchos contactos importantes. Teníamos 3 programas de radio. La Goya nos auspiciaba un programa Nueva Vida. Teníamos contactos así de esa índole. Teníamos un programa en el oeste, creo que era Revelación, Radio Revelación. Ajá. Y tenemos uno en Radio Sacra, que es una emisora para Bayamón. Entonces estábamos bien activos. Y algo que ese ministerio era bien conocido es porque había muchos milagros y sanidades y había mucha palabra profética. Ok, Porque quien era mi esposo era un hombre que Dios lo usa con un don de ciencia bien certero. ok. Nivel como profetas que hemos conocido y hemos hablado, Ujú. pero bien intenso, así lo mismo. Nombres de calles, desde que tú tenías, la casa que tú tenías cuando tenías 5 años. Mm. Él te describe, es un vidente. ¿Sabes? Él podía llamar a una persona. Dios me mostró que ahora mismo estás en la calle, y una persona estaba guiando, había detenido su auto llorando en la calle y llega la llamada de él. ¿Sabes? Ese tipo de profeta. Íbamos a un restaurante y a la mesera se le daba palabra profética. Tú te llamas así, tu mamá esto, ¿sabes? Era constante. Y en la radio también. En la radio recibíamos llamadas y fulano, tu mamá se llama así, tu hermano se llama así, te está pasando esto, papá, papá. Era una revelación bien intensa. Entonces eso atrae mucho a la gente. Ujú. Sin contar que también yo soy una adoradora profética. Donde yo he estado, gracias a Dios, yo he sido muy marcada y conocida, que donde yo estoy, la adoración es bien viva, es bien avivada y hay mucha unción y fuego porque yo soy profeta en la adoración también. Claro. Entonces tenemos esa combinación, por ende, pues el ministerio tenía un auge tremendo. Ujú. Ahí en ese tiempo conozco a quien fue mi productor musical, que era el cuñado de Cristín de Clario. Ok. Quien produjo el primer disco de Cristín de Clario era su cuñado, que estaba casado con su hermana Linda. Él llega a nuestra iglesia, me conoce ahí, decide producirme completamente gratis. Toda la banda de Cristín toca mi primer disco. O sea, todas las promesas que Dios me había estado hablando desde mis 13 años, yo empecé a ver el cumplimiento. Ah. Y yo decía, wow, yo tengo apenas 23, me casé con 23 años. En este punto tengo 25. Y soy una pastora que tiene todo esto y todo este alcance que te estoy hablando con 25 años. Wow. Wow. Así que, por un lado, tengo el cumplimiento. Todas las promesas que Dios me dijo, pero abrumadamente rápido Mm. y muy joven. Y en esa etapa uno piensa que uno tiene la madurez, la capacidad para ser pastora, pero de verdad que Dios te da la capacidad. Yo vi que Dios diera la sabiduría para dar consejo a matrimonios, para unas cosas que uno decía que es como yo brego con esto. 25 años. Y de verdad que el que Dios llama, él capacita. Ciertamente Amén. así yo lo viví. Pero me tocó vivir unas cosas también, al igual que te cuento la gloria, te cuento que en mi intimidad me tocó vivir algo muy duro. Porque ese hombre, aunque yo lo conozco ya siendo pastor y ministro, él era público que tenía un pasado. Y el pasado de él es que él había sido homosexual, actor pornográfico, de películas pornográficas homosexuales, varias. Stripper, Ajá. droga, you name it. ¿Sabes? Una vida completamente desenfrenada, desde una niñez de abuso y maltrato, según lo que él cuenta, ¿verdad? Pero ya uno, cuando yo lo conozco, literalmente, él parecía Gigi Ávila. O sea, que yo soy muy como pastora, yo le digo a la jovencita, mira los reflex, Sí, ¿verdad? cuidado. Porque la gente me dice, pero ¿cómo tú te pudiste casar con este hombre sabiendo todo esto? Pero cuando yo me caso con él, literalmente, él es bien diferente a quien se convirtió casado conmigo. Ok. Cuando yo lo conozco, él era bien flaquito, se vestía con gabanes 3 sizes más grandes que el de él. O sea, el color verde olivo, una lambía en el pelo así, y tú lo veías que iba a los lugares a predicar y se paraba así. Tú veías a un hombre bien Sí, sí, consagrado, sí. parecía un viejito. Entonces, Con un 33 años que tenía, parecía un viejito, y tú decías, wow, santidad, este Sí, hombre, un hombre de Dios. y este hombre de Dios, Sí, un sí, hombre sí. recto, un hombre íntegro. Así yo me enamoro de él. Ya. Cuando yo estoy casada con él empieza a desviarse, él empieza a ir al gimnasio, se decide ser un hombre físico, empieza a entrenar, se decide competir y todo en competencias de físico, se raya todo, Oh. está 4 o 5 horas en el gimnasio todos los días. Él empezó a abrir muchas puertas. Entonces, pues yo empecé a ver en mi matrimonio, empecé a notar cosas, mensajes que me preocuparon, etcétera. Hasta que un día recuerdo que este fue el primero de mis lamentos. El primer día de mis lamentos agonizantes en este matrimonio que duró 4 años. Porque este día, recuerdo, me estoy preparando porque ambos íbamos a ministrar en una iglesia en Isabela. Ok. Él iba a predicar, yo iba a cantar. Me estoy maquillando, me estoy preparando y de repente me llega un mensaje de texto del amante que él tenía. ¿Él o él? Él. Tenía un amante, hombre. Oh, ok, ok. Y me manda fotos de ellos desnudos en un hotel, en una cama, bla, bla, bla. Y diciéndome así, ¿sabes? Él está conmigo, bla, bla, bla. Y necesito que él esté conmigo, si no yo voy a hablarle un escándalo. Ahí empezaron mis martirios. Oh, porque era un hombre. Ok, so entonces,
Ya estoy entendiendo. Este mensaje tú lo ves. Ustedes van a predicar a una iglesia, Ajá. pero te das cuenta que le llega un mensaje. No, me lo envían a mí. O te envían un mensaje a ti, El el amante de él me amante, envía el un mensaje a novio, mí y el lo amante, revela el todo. chillo. Te envía a ti la foto. Mira, yo estoy con el esposo Con mi tuyo, esposo. estamos juntos él y yo. Exacto, exacto. Dios. Y lo va a publicar. Eso Hoy lo pasó- voy a Ah, publicar. sí. Sí que si no. Parece que en ese momento yo ya llevaba un tiempo juntos, pero parece que en ese tiempo él había puesto un tranque a mi ex esposo de que o la dejas y te vas conmigo. Ya. Y como mi esposo no quería soltar lo que tenía conmigo, porque Ya. representaba toda la vida que él había construido, pues parece que estaban ahí. Y entonces él un arranque me mandó eso. Pero eso fue el principio de mis lamentos. Dios Si eso es mío. feo. Ah, y yo fui a ministrar así con él. Fueron a ministrar. Yo lloré en mi closet. ¿Y a quién le puedo contar esto? A nadie. Mi mamá se congrega conmigo, mis hermanas se congregan conmigo. Ya la gente me conoce. Estamos en 3 Dios mío. radios. Tenemos una iglesia de 500 personas. ¿A quién yo le voy a contar lo que me está pasando? ¿Lo confrontaste en ese momento? Sí. Ok, so Pues lo sí. empezó a negar porque es que hay personas que son tan mentirosas compulsivas que aún con la evidencia en la cara te van a decir la mentira. Y yo estaba casada con alguien así, lamentablemente. Pero, hello, ¿está ahí? No, Sí, eso sí. es que está obsesionada. O sea, así. Yo sufro, lloro, me voy a cantar, lo escucho predicar así. El principio de mis lamentos. O sea, ahí yo fui viendo, porque en ese caso fue que se enamoró de un hombre, estuvo meses enamorado. Él. O sea, a punto de que yo sé lo que es que me llamen a las 3 de la mañana el amante. Un sábado, al otro día tenemos servicio. Y me llama y me dice, tu esposo está aquí, ven y búscalo porque les voy a llamar a la policía. Y yo tenía que salir de mi casa, darme cuenta que mi esposo no está en mi cama. Porque para ese tiempo yo caía dormida y yo no me daba cuenta si pasaba un meteorito. Pero levanté ciertamente no está aquí. Voy al lugar y voy al trabajo donde estaba el ex esposo, que era como un guardia de seguridad en un dealer, a las 2 de la mañana. Y ahí ver a tu esposo gritándole a su amante, yo te amo, dime que me amas. Dime que me amas, yo no voy aquí hasta que me digas que me amas. El esposo Él- tuyo ajá. diciéndole eso a otro hombre. En tu cara. Ujú. Y yo, móntate en el carro y vámonos para la casa, por favor. ¿Sabes? No, yo estoy pensando, somos pastores, la gente nos conoce. Yo estoy poniendo a un lado a la mujer que está completamente humillada y herida. Estoy pensando como la pastora. No, yo no voy aquí hasta que él me diga que me ama. Él estaba ido, obviamente, estaba creo que drogado en ese tiempo porque él no entendía. Yo lo convenzo, pero tuve que escuchar ahí todo eso. Es una pelea de novios, ¿sabes? Dios mío. En otra ocasión, o sea, muchos meses después, me llama la policía un día. Me dice, tenemos a tu esposo, necesito que tu esposo venga para la estación de policía. Y yo, ¿mi esposo? ¿Pero por qué? Sí, porque le tengo una querella de violencia doméstica. Y yo, ajá. Y mi esposo había llegado con un moretoque en la cara ese día. Y me había dicho que se dio un cantazo con algo. Cuando le pregunto por la llamada, me dice fue que se enredaron a los puños él con su novio. Y se quedaron. Él le rompió el celular y lo llevó a la policía. Así que yo tuve que ir a la estación de policía, quedarme sola en ese lobby, mientras él está dentro con su novio en un caso de violencia doméstica. Dios mío. Y eso para mí es una de las historias más humillantes de mi testimonio, porque, o sea, yo veía a los guardias en el lobby de la comisaría, ¿verdad? Como que mirándome de reojo, como que el esposo ya está adentro con su novio, su amante hombre, y esta muchachita está aquí, sola. Como que con esa pena. Sí. O sea, una de las cosas más horribles que te puede pasar, yo viví, como tú dices, escándalos públicos de que la gente, ¿verdad? Se hicieran mueca o hablaran de tu vida públicamente, que duele mucho. Pero algo también que duele mucho es que te tengan esa pena. Ujú. Que tú veas que te miran como que, ay, bendito. ¿Sabes? Qué triste. Tú sabes, que te vean como que un caso patético. Sí. Y ese fue uno de esos casos. Y así tengo muchas historias. Pasamos por consejería, porque yo no quería divorciarme, teníamos palabra de Dios, había evidencia en el ministerio de que Dios tenía propósito con nosotros. Claro. Yo lo amaba, o sea, yo decía, no, esto no puede ser. Así que yo pasé por 3 diferentes ministros, psicólogos, profesionales cristianos con él, y todos después de la segunda o tercera vez me decían, divórciate. Tú no te mereces esto. Este hombre no quiere cambiar. Wow. Y aún así yo persistí y decía, no, esto no es posible. O sea, que yo, aunque fueron 4 años de matrimonio, que pudiera ser poco ante lo muchas horas, si tuve 2 años manejando, 2 años y medio manejando situaciones estéticas. Y con tu ministerio. Mi ministerio, cuando ya sale por fin mi disco por primera vez, yo estoy en plena separación de mi esposo. Porque ahí, en ese año 2016, a principio, que yo tengo el bebé de mi disco, La Promesa de Dios, no fue que nos divorciamos. Esa fue una primera separación, que tuvimos 2 meses en casas diferentes y la iglesia no sabía. Mm. Es porque ahí él me confiesa que ahora usa droga. No sé si siempre lo usó, pero ahora me lo confiesa. Y me dice que él se mete a aplicaciones de Tinder, de estas Ajá. aplicaciones de conocer Sí. personas. Y con esa aplicación y lo que se droga, él múltiples noches a la semana, él salía a estar con desconocidos. Dios mío. So, él me lo cuenta. Y me lo cuenta porque siente que el FBI lo está persiguiendo. Oh. Porque él usaba una droga que se llama Crystal Meth. Ajá. Y esa droga te vuelve loco y te Sí. da Sí, sí. alucinaciones y todo. Y él le dio una paranoia de que el FBI lo estaba persiguiendo. Buscando. Lo estaban buscando y todo, que por eso fue que él me confiesa todo. Pero en toda esta, nunca fue un perdóname, Dios mío, mira lo que te estoy haciendo a ti. Tú eres mi esposa y mira, no. Sí, Yo te tengo que contar bajo esto. un efecto, Sí, bajo una... me están Ajá. persiguiendo. Y es que yo estoy pasando esto. Por lo menos casi todos los días, yo me escapo y tengo sexo con desconocidos. Wow. Y a todas estas, ¿estaba predicando? Sí. Y profetizando y haciendo milagros y señales. O sea, que esa era la dualidad de mi vida. El ministerio es un apogeo. Teníamos ese año 2016, que fue cuando yo al finales me separo finalmente. Era año de elecciones. Iban a ganar Ricky Rosselló ese año, recuerdo. Oh, wow. En nuestra ciudad Cataño iba a ganar el Cano. Sí. Y nosotros teníamos un auge tan grande en nuestra ciudad porque salíamos a evangelizar. Lo que te digo de una cosa, te digo de otra. Este hombre es un visionario, este hombre es brillante. Y él es bien astuto.
Y él busca hacer muchas buenas obras y se gana mucho a la gente. Y teníamos a la ciudad bien contenta con nosotros y el alcalde nos dijo, mi esposo ya tenía una visión de hacer un complejo deportivo para la familia, para la ciudad. O sea, yo te digo una cosa, si hubiese seguido casada con él, yo no dudaba que en 4 años se tiraba para alcalde Y y salía. ganaba. Y después para gobernador y ganaba. Porque es brillante. Es brillante, es visionario, lo que dice él se mete y lo hace. Tiene muchas cosas bien impresionantes, aparte del don que tiene. Pero obviamente una vida completamente desastrosa. Ese alcalde nos había dicho, yo voy a ganar, si yo gano estas elecciones, ustedes pídanme lo que ustedes quieran. Cualquier edificio que ustedes quieran aquí, yo se lo voy a dar de gratis. Dios O sea, nosotros mío. teníamos, y él tenía que así montar una silla en el gobernador. O sea, era un favor y un avance. Que yo recuerdo que ese último año ya de mí, cuando decidido separarme, que fue bien difícil para mí tomar esa decisión, precisamente porque no creo en el divorcio, Ujú. entre tantas cosas. Recuerdo que fue una conversación que tuvimos en nuestro cuarto, que él me dice, yo le digo, mira, ya, o sea, me había enterado otra vez que voy a volver a la misma. Yo, ¿qué vas a hacer? Necesitas parar, necesitas tomarte un espacio, sana, buscar restauración, no puedes seguir así. Él me dijo, mira, Cielo, si tú quieres, séme infiel. Séme infiel, haz lo que tú quieras. Yo no me voy a meter. Tú haces lo que tú quieras y yo no me voy a meter. Yo hago lo que yo quiera, tú no te vas a meter. Pero no vamos a perder lo que tenemos. Cuando él me dijo eso, para mí fue como que, definitivamente, este hombre no solamente está quebrado, no solamente tiene problemas, este hombre no quiere Ay, salir de ahí. señor Este hombre mío. quiere vivir esta doble vida a propósito. No es como que, ay, no puedo salir de esto. Es que no quiero salir de esto y tampoco quiero soltar esto que tengo, ¿entiendes? Y ahí fue que, nada, yo no voy a vivir esta vida. Esta no es la vida cristiana que yo quiero vivir, esta no es la vida de Dios que yo creo. Y a las pocas semanas, entonces, tomé la decisión de salir. Dios mío. Ustedes que están escuchando, imagínate pasar por todo esto que pasó, cielo, pero encima de todo, el programa número 1 a nivel isla en Puerto Rico salga hablando mofa, estilo burla, de este profeta, ¿verdad? Del esposo de cielo. O sea, literalmente hablando, el programa número 1, todo el mundo ve este programa y están hablando de este pastor, en tipo burla, y de su familia, de su esposa, ¿no? Entiendo. Rapidito, no quiero entrar mucho en eso, pero lo escuchaste, llegaste a escuchar todos estos medios que estaban hablando de lo que estaba ocurriendo con el pastor. Lo llegué a escuchar y como les comentaba fuera de cámara, yo creo que una cosa que más me dolía es que cuando hablaban de los asesinos se burlaban, le llamaban el pastor pornográfico, el pastor porno, o sea, encontraron grabaciones y todo, entonces mi temor era que lo pusieran públicamente, gracias a Dios no lo llegaron a hacer así, pero una de las cosas que me recuerdo es como que en una me entrevistan y yo estoy tratando de cubrir a mi esposo porque yo siempre cubría a mi esposo, yo siempre era como que no, o sea, si un sábado él se iba y al otro día no iba a la iglesia porque se sentía mal, que eso pasaba poco, pero llegó a pasar, al otro día yo llegaba a la iglesia, cantaba, predicaba y decía, escuchemos al pastor porque hoy se siente mal, está enfermo. Dios mío. Yo no decía a la gente, este desgraciado lo que me hizo Sí, anoche y con quién sí. estaba anoche. O sea, yo cubrí a mi esposo, cubrí nuestra iglesia, cubrí nuestro ministerio lo más que yo pude. Entonces, ver que de repente la perspectiva que hablan de ti es, ay, esa muchachita, esa es el tape, ella es una boba, ella es una boba que no se da cuenta que la están tomando de boba. Y yo acá sabiendo, yo lo sé todo. Sí. Es que yo estoy decidiendo creer que Dios va a hacer algo aquí, ¿entiendes? Pero la perspectiva de afuera, tú te das cuenta cómo te ven afuera, y aunque a uno no le debe importar lo que la gente piense, pero no es fácil que tú sepas que públicamente lo que se habla de ti es que, bendito, ella es el tape. Dios Y como mío. yo era joven, quizás decían, Claro. quizás es una jovencita ignorante, no sabe. Y yo acá diciendo, tú no sabes las batallas que yo pasaba aquí con esta corta edad. Wow. So, todo esto fue, nadie sabía de lo que estaba ocurriendo. Las prédicas corrían, la iglesia estaba corriendo, el ministerio seguía corriendo. Pienso yo hasta que esto sale a la luz. Sí, y aún así, porque cuando yo salgo, estamos bajo la cobertura del apóstol Rubén Arroyo, que está en Oh, West Palm Beach. ok. Y él me dice, ¿sabes? Yo salí de Puerto Rico unos días, no era para vivir para acá. Yo salí unos días para tomar una decisión que no estuviera contaminada con la gente, porque yo pensando en la gente, yo no iba a tomar mi decisión. Porque para mí decía yo, esto es un daño para el evangelio, esto es un daño para esta congregación. Yo estaba dispuesta a morir por la gente. Y por eso es que me aconsejaban tanto, y yo, no, 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 no. Entonces yo salí unos días, después que ya era un punto de humillación extremo, yo me di cuenta, este hombre no quiere bregar de ninguna manera. Y ahí, bajo la cobertura de mi apóstol, él me aconseja no regresar. Y entonces, que trabajáramos, de que él iba a buscar la forma de atender a mi esposo siguiendo pastoreando y cubrir la iglesia lo más que pudiéramos. Así que yo estuve sobre 2 años en silencio. Oh. La gente lo que sabía era que nos habíamos separado y lo que él decía ya a la gente de la iglesia es que los pastores están pasando un problema, yo fallé, pero me están ayudando. O sea, lo minimizó. Y como yo nunca hablé, hubo personas que hasta se enojaron conmigo. Porque yo salí tan callada, buscando sobre igualdad, que hubo gente Guarda. que dentro de la congregación se quedó, pero ella es la que se fue. Ella no sabe perdonar. El pastor le falló bendito una vez Ajá. y ahora ya está corriendo. Pero yo estuve sobre 2 años que yo no abrí mi boca para nada. Cuidándolo a él, el Y cuerpo a de la gente, Cristo, la al cuerpo de Cristo. iglesia. O sea, yo hablo estas cosas y soy muy cuidadosa. Por eso Claro. aun cuando cuento mi testimonio, yo no cuento tanto detalle. No, no, claro. Y trato de enfocarme en lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede restaurar una vida después de esto. Pero a mí me pesa hablar de que estas cosas pasen, que sean pastores que pasen estas cosas, porque todavía a esta altura yo sé que hay personas que están heridas pero no se enteraron por mi boca, pero se enteraron después. ¿Entiendes? Y continuamos, o sea, continuamos el sol de hoy viéndolo. Nosotros tenemos un pastor que admiramos mucho que pasó por el mismo proceso y se reconciliaron y están pasando por, o sea, muchos pastores lo hemos visto. Lo hemos visto, esto no es la primera vez, pero jamás, si te lo digo de verdad, a mí hasta un taco me dio mientras te escucho hablando.
O sea, me tocó mucho, me tocó mucho. Es duro escuchar esto. Cuando yo cuento detalles y te digo, te puedo contar más detalles. Cuando yo se abrí un poquito algunos detalles, Sí. ese es el efecto que le pasa a la gente llora, O sea, yo tuve ¿sabes? que... Porque es fuerte, ¿sabes? Sin contar que cuando yo me caso con él me confiesa que tiene HIV Uf, de su vida Dios pasada. mío. Yo soy una joven de 23 años, acabo de cumplir, él tiene 34. Así que yo me caso con él y yo le digo, tu pasado a mí no me importa. Tú no mereces no tener familia porque tuviste un pasado, si ya Cristo te perdonó. Es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido una mujer de fe, de amor. Yo de Ujú. verdad, si yo veo algo de Dios, yo me voy hasta el final. Y yo me casé y yo no le dije a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanas. Nadie sabía que yo me estaba casando con un hombre con HIV. Dios mío. A los 2 años, para que tú veas el nivel de lo que yo puedo callar. A los 2 años de casados, ya se estaban rumorando ciertas cosas y él lo decide decir un día, un domingo en la iglesia. Y él lo confiesa. Y ahí mi mamá y mi hermana se enteraron. Y suben al altar a darle un abrazo, me dan un abrazo a mí. Yo no sabía que es esto, ¿cómo es posible? ¡Guau! Hubo gente que me decía, mira, ¿cómo es posible en 2 años casada y tú nunca habías dicho nada de esto? Mi papá me llama el otro día y me dice, porque después que salió en la iglesia, salió por Facebook, se fue viral el post que él hizo de que tenía HIV. Y entonces mi papá me llama Cielito, ¿sabes? Me dice Cielito, ¿qué es Ujú. esto que yo estoy viendo en las redes? De que José tiene HIV. Y yo, ok, papi, voy para allá para tu casa ahora, yo te explico todo. Porque 2 años casado con él, mi papá no sabía ni su pasado, ni mi mamá sí, pero mi papá no, ni su pasado, ni que tenía HIV. Estamos hablando de SIDA, la Sí. enfermedad, por si los que no, SIDA, HIV. Ah, y yo te digo una cosa, yo me casé así y yo estaba muy segura y tranquila de que De yo no que me iba a Dios lo contagiar, iba a sanar. de que Dios le iba a sanar y que yo iba a tener hijos con él naturalmente. Es que yo te voy a decir una cosa, como Le profeta fue. de Dios, yo te puedo decir, el plan de Dios era sanarlo. Amén. Amén. Él iba a ser un testimonio glorioso. Él se salió lamentablemente del plan de Dios.